Alabado sea el Señor. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 de Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Es un placer para mí el poder dirigirme a cada uno de ustedes, a los hermanos y amigos que nos sintonizan. Los bendecimos en el nombre del Señor y los hacemos bienvenido a nuestro programa de escuela dominical. Así que en el nombre de Cristo Jesús los bendecimos en su nombre y les damos gracias a cada uno de ustedes que nos sintonizan fielmente para dar honra y gloria a nuestro Señor. Muy bien, quiero invitarles ahora a que inclinemos nuestro rostro y les demos gracias al Señor. Alabado sea el Señor en oración. Glorificado sea el Señor. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día por la oportunidad que tú nos has permitido, Señor, de estar en tu casa de oración. Y gracias, Padre Santo, no solamente por eso, sino también por el privilegio de dirigirnos, Señor, a tus hijos, Padre Santo, los miembros de esta congregación. Y también, Señor, a los amigos que nos sintonizan, que simpatizan con nosotros y que ellos, Señor, están buscando cómo acercarse más y más a ti. Señor, especialmente por ellos intercedemos y te pedimos, Padre Santo, que tú te reveles a sus vidas y que ellos puedan entender, Señor, que hay una necesidad de buscar tu rostro y tu presencia y que deben de acercarse, Señor, a tus caminos para que así puedan ser bendecidos en una manera especial y diferente, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dejamos todo en tus manos, Señor, esperando que tú nos bendigas, nos dirijas y que seamos, Señor, de alivio y de ayuda y de consuelo a cualquier hermano, Señor, que necesite, o cualquier amigo que necesite, Señor, un toque de ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dios está aquí. Vamos a cantar ese cántico que dice: Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Le puedo sentir a mi lado en este mismo instante, le puedo sentir dentro de mi corazón, le puedo sentir, no importa el problema que tenga, Jesús está aquí, si yo quiero le puedo sentir. Santo, 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 mi corazón le adora, mi corazón puede decir: Santo eres tú, santo, 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 mi corazón le adora, mi corazón sabe decir: Santo eres tú.
cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, le puede sentir hablar en este mismo instante, le puede sentir dentro de mi corazón, le puede sentir, no importa el problema que tengas, Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, santo, 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 mi corazón le adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú, porque santo eres tú, santo eres tú. Amén, aleluya. Amén, amén, amén. Y ciertamente y verdaderamente Él es santo. So, que el Señor continúe bendiciendo nuestras almas. Y vamos a dar parte ahora a nuestra hermana Francis, que ella va a traer pues el estudio de la palabra del Señor, conocido como la escuela dominical, la clase bíblica dominical. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Bendecido sea el Señor, alabado Jesús. Hermanos, que el Señor le bendiga. Amén. Amén. En Praise este God. día una vez más damos gracias al Señor por su misericordia, su bondad y su infinito y grande amor hacia nosotros. Santo es Dios. Le decimos que es bienvenido con nosotros, que esté con nosotros, que nos ayude en este día, que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría y podamos estudiar su santa y divina palabra, que es de gran bendición. Una escuela dominical, como dice en la unidad, bastante difícil, escrituras difíciles de entender. Es un poco difícil la escuela dominical hoy, hermano, pero con paciencia y con amor y con reverencia a Dios vamos a enseñarla y pedirle al Señor que nos dé la ayuda que necesitamos para poderla entender. Hoy nos encontramos en la lección número 6 en nuestro expositor y vamos a estar estudiando unas porciones aquí de la escritura, una de ellas bastante difícil. Bueno, aquí el texto, vamos a estar viendo aquí los textos para el estudio, va a ser Romanos 9, de 18, y después del 10 al 9, después del capítulo 10, 9, 11. Del 9 al 18 del 9, y después del 10 del 9 al 11. Y segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 10, y Hebreos 6 del 1 al 8 y después 10 del 20, ¿vale? Yo pienso del 24 al 31. Primera de Pedro 1, el verso 2, el 1 y 2, ¿ok? Y segunda de Pedro 1 del 10 al 11. Hay un sinnúmero de escrituras que van a estar respaldando la lección que vamos a estar estudiando hoy. El Señor nos pide que nosotros, pues Dios quiere que nosotros estemos en comunión con Él y que estudiemos su palabra y que tratemos de sacarle lo más que podamos de la escritura para que nosotros podamos entenderla mejor.
Bendecido sea Dios. Es difícil la clase de hoy, como le dije, tiene unos versos ahí bastante fuertes, pero vamos a ver cómo entramos a ellos y podemos, ¿cómo se dice? Introducirnos entre medio de la palabra y poder alcanzar algo que podamos aprender hoy. Bendecido sea el Señor. Pasajes difíciles en el Nuevo Testamento es el título de la lección de hoy. La verdad central. Estudiar la Sagrada Escritura es un esfuerzo gratificante y de toda la vida. Cuando usted y yo estudiamos las Santas Escrituras, vamos a aprender de ella y va a ser algo que nos va a gratificar el resto de la vida. Siempre vamos a estar siendo corregidos, siendo avisados por medio de la palabra. También vamos a estar viendo en el versículo clave, 2 Timoteo 3:16, que dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿verdad? Ese es el verso 16. El verso 17 nos añade un poquitito más, ¿verdad? Para que el hombre de Dios llegue a ser, ¿verdad? Enseñado y por parte de Dios y uno puede aprender de él. Bendecido sea Dios. Vamos a estar viendo aquí en esta lección la verdad central, ya la leí, en las metas de la enseñanza, dice así: poder definir y discutir estos importantes términos. Primero, elección; segundo, anticristo; y el tercero, apostasía. De estas tres cosas vamos a estar hablando hoy. Cada parte se refiere a cada uno de ellos. Primero es la elección, la segunda va a ser lo que nos va a hablar en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 acerca del anticristo, y también vamos a estar viendo acerca de la apostasía, que vamos a estar viendo el libro de Hebreos. Y ahí es donde estamos un poquito calientes en la clase de hoy. Bendecido sea Dios. Pero nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible para entrar en detalles conforme a lo que podemos alcanzar, y además pedir al Señor que esté con nosotros y nos dirija y nos ayude y nos dé palabra en el momento cuando sean necesarias. Bendecido sea Dios. Amén. Voy a estar leyendo la primera parte. Se encuentra en Romanos capítulo 9 y verso 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Okay? Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y el apóstol Pablo responde: en ninguna manera. ¿Verdad? Esa es la primera parte que vamos a estar leyendo, que tiene que ver acerca de la elección. También, la segunda, espérese, que la segunda parte también, la segunda parte de la primera, o la parte B de la primera parte, tiene que ver también con esto. Alabado Segunda de sea, Pedro 1:10 nos dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Verso 11: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Timoteo, hasta ahí, hermanos, esa es la primera parte. Vamos a estar viendo esto. Aquí vamos a estar viendo, hermano, cosas que nosotros, pues, a veces, yo hoy en la clase, yo decía: Dios mío, Jesucristo, ¿cómo yo voy a dar esta clase? Durante la semana la estuve estudiando, decía: Señor, aquí hay porciones, porciones en la Escritura que nos dejan temblando delante de la presencia del Señor,
porque a veces nosotros creemos que podemos hacer lo que nos da la gana y actuar como nos da la gana y vivir como nos da la gana y pensamos que estamos bien delante del Señor. Pero aquí la palabra nos habla y nos exhorta y nos exige, como vimos ahí en el capítulo de Segunda de Pedro, que nos exige que conforme a la vocación, que lo que hemos aprendido, que esa porción de la Escritura nos enseña, que tiene tantas cosas, que haciendo estas cosas no caeremos jamás. Así es que vamos a ver cómo yo entro en esto aquí, ¿verdad? Ya leí ¿cómo se llama? Ya leí el texto áureo, leí la verdad central y leí las metaenseñanzas. Ahora vamos a ver el panorama, un poquito del panorama y después entramos a la porción de la Escritura. Dice aquí, en esta lección vamos a estudiar acerca de la elección, el anticristo y la apostasía. No podemos construir una doctrina completa sobre la base de uno o dos pasajes de la Escritura. Debemos tomar cada pasaje en el contexto del resto de la Biblia para entender lo que Dios desea de su pueblo, ¿verdad? Lo que Él quiere que su pueblo entienda de su palabra. Así es que con esto aquí no entendemos. Vamos a estar viendo porciones, una aquí, una allá, todo en el Nuevo Testamento, pero que también tiene referencia al Antiguo Testamento, porque esto que acabamos de leer acerca de la elección que Dios, cuando estaba Rebeca embarazada de su hijo, de sus hijos, Jacob y Esaú, vemos que ellos peleaban adentro del vientre y ella fue a orar a Dios. Y Dios le habló y le dijo que habían dos pueblos en su vientre y que el mayor serviría al menor, ¿verdad? Ya con esto pues había un poco de contradicción, hay un contraste. Cuando él dice aquí, amé a Jacob y aborrecí a Saúl, no está refiriéndose en una forma de odio, sino hay un contraste entre un personaje y el otro. Es que Dios coja a uno y a otro los aborrezca. No es así, hermano. Él nos ha dado libre albedrío, ¿verdad? Para que nosotros escojamos. Y depende de lo que usted y yo escojamos, pues eso es lo que nos va a tocar, ¿verdad? Solamente hay dos fines: el cielo o el infierno eterno. Si usted elige servir al Señor y vivir para Él, pues de cierto que usted va a vivir con el Señor para la eternidad. Pero si lo desprecia, lo desecha, no le pone atención a sus ordenanzas, lo que le exige, lo que demanda, pues un día nos vamos, si vamos a la eternidad, nos vamos a encontrar lejos de Dios. Y ay, qué tristeza, hermano. No queremos ni pensarlo. Bendecido sea Dios. Lo que estudiaremos hoy, si lo estudiamos aislado de las Escrituras, podrían llevarnos a conclusiones erradas. Si es que por eso es que tenemos que leer lo que dice el Nuevo Testamento y lo que dice el Antiguo Testamento. Los dos testamentos están hasta al día como el periódico del día hoy. Así que usted y yo no despreciemos las escrituras del Antiguo Testamento, sino amémosla y aprendámosla y las comparemos con el Nuevo Testamento para que veamos que no hay ningún contraste en ellas, sino que cada una de ellas en sí proporciona ¿cómo se dice? Sabiduría, visión y entendimiento para que entendamos mejor las Escrituras. Bendecido sea Dios. Cuando Dios nos elige, no lo hace por nuestra habilidad. O sea, que si fuera así, pues solamente la gente de dinero y la gente que son bien inteligentes y los que son bien parecidos y los que son bien altos y los que son bien, ¿cuál más podía decir? Serían los que tendrían la preferencia, ¿verdad? Pero Dios no escoge, no elige de esa manera. Él examina el corazón suyo y el corazón mío. Y Él sabe si en mi corazón y en su corazón hay fidelidad hacia Él. Así que cuando Él nos elige, Él nos elige porque Él sabe lo que hay en nosotros. Bendecido sea Dios. Él quiere que seamos parte de su cuerpo de creyentes. Él nos llama por el Espíritu y anhela que respondamos creyendo en Cristo Jesús. Todo el tiempo Él nos llama, hermano,
Es su Espíritu Santo el que nos trae, ¿verdad? Sabemos que nosotros le podemos ir a predicar a la gente, hablarle a la gente, enseñarle a la gente, pero mire, si el Espíritu Santo no hace la obra en cada persona, la persona no puede recibir ni tampoco puede venir al Señor. Así que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida y por medio del Espíritu Santo Él trabaja con nosotros. En el tiempo de Jesús, los judíos anteriormente, si usted está leyendo el libro de Romanos y estamos leyendo el capítulo 9, 10 y 11 que se ha dedicado totalmente para ver la controversia que hubo y para ver la diferencia que hubo de ellos no haber aceptado al Señor y cómo ellos se sintieron celosos, ¿verdad? Porque ahora nosotros somos añadidos al pueblo del Señor por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hemos venido a ser salvos y hemos venido a conocerle y ellos esto le causaba, no podían entender, no podían comprender porque ellos se creían que ellos habían sido el pueblo escogido y que ellos se lo merecían todo y que los demás éramos inmundos, nos llamaban gente común, en otras palabras nos llamaban los perrillos, ¿verdad? A las gentiles. Pero como Dios trata con el pueblo, vamos a ver aquí a un hombre judío que fue instruido por el apóstol Pablo, que fue instruido por Gamaliel, el apóstol Pablo, y que conocía muy bien la ley y que sabía muy bien, él se extraña de la manera, ¿verdad? Que en su pueblo, teniendo las grandes promesas que tenía para la salvación, que su pueblo desechara la salvación, o sea, que no recibieran al Mesías como debían de haberlo recibido. Entonces, esto es lo que es un poquito difícil de entender en parte, aunque lo más difícil está en el libro de Hebreo. Bendecido sea Dios. Dice aquí, en el tiempo de Jesús, los judíos se veían como descendientes de Abraham. Por lo tanto, eran el pueblo escogido. Sabemos San Juan capítulo 8 del 33 al 39, vemos cómo le hablaban al Señor Jesús. No hemos sido nunca esclavos, ¿verdad? Decían, no hemos sido nunca esclavos, somos descendencia de Abraham, ¿verdad? Ellos se reconocían eso. Pero dice, aún el apóstol Pablo creía que Israel tenía una relación con Dios a través del pacto abrahámico. Del capítulo 9 que estamos estudiando, del 9 al 18, usted puede ver eso, del 1 al 5, mejor dicho, del capítulo 9. Pablo se afligió mucho por su pueblo. Aquí en este capítulo, él definió quiénes son los hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos? ¿Qué es lo que hace que califique para que usted sea hijo? ¿Quiénes son los elegidos de Dios según Romanos 9? Y aquí exploraremos estas preguntas desafiantes y reconoceremos que incluso las porciones desafiantes del Nuevo Testamento, pueden brindar una gran esperanza y comprensión a los cristianos de hoy. O sea, que estas preguntas desafiantes que usted puede ver ahí, que cómo llegamos a ser también nosotros elegidos, que cómo si ellos fueron los pueblos escogidos, cómo nosotros llegamos a ser elegidos. Estas cosas nos ayudan a entender estas preguntas que acabamos de hacer aquí. Aquí vamos a estar viendo, ya yo leí la porción y como le dije, es difícil uno poder sacarle la sustancia a 2 o 3 versos como le puse ahí en la introducción. Es difícil, hermano, si no la comparamos con otras porciones de la Escritura. En la primera parte, ¿qué es la elección divina? ¿Verdad? Esa es la primera parte que tenemos en el expositor, que es la elección divina. Dios eligió a un pueblo prometido. O sea, Dios eligió, como vemos, Dios los eligió a ellos. Pero también nos dio la oportunidad a nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, también hemos sido elegidos para ser salvos. Todos los que hemos venido, le hemos conocido. Bendecido sea Dios. Aquí dice, la soberanía de Dios a menudo se entiende con el libre albedrío, ¿verdad?, de la humanidad, como si estuvieran en contraste. La soberanía de Dios a menudo se antepone, o sea, como que pareciera que están en una contradicción, pero no lo están, ¿verdad? Dios es soberano y eligió hacer que el don
de la salvación estuviera disponible para todos los que respondieran a él con fe. ¿Verdad? Vemos que a nuestro padre Abraham se le costó, como se le contó por justicia, porque él creyó, ¿verdad? Y a nosotros también se nos va a contar también por justicia, porque nosotros también hemos creído en el Señor. Bendecido sea Dios por todos los que respondan a él con fe. Dios no lo impone, ¿verdad? Dios no le impone, como le dije ahorita. Él nos ha dado libre albedrío. Y en el libre albedrío, usted es el que decide, ¿verdad? Él nos elige para que seamos salvos, pero si usted decide no servirle, rechazarle, abandonar la fe, pues entonces va a pagar las consecuencias, ¿verdad? Pero Él nos ha dado la oportunidad de que nosotros, después de haber sido llamados, podamos elegir permanecer, ¿verdad? Sirviéndole a Él. Dios no lo impone, no obliga a nadie. El carácter inclusivo de la salvación fue algo difícil de entender y de aceptar para los judíos. Nosotros fuimos incluidos ahí. Ellos pensaban que solamente eran ellos, pero al venir nuestro Señor Jesucristo, por su muerte, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por el perdón que Él nos ha provisto, nosotros podemos ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, los judíos, no lo podían entender, no lo podían comprender. Para entender la doctrina de la elección tenemos que tener comprensión de la soberanía de Dios. Recordando, hermanos, que Dios es soberano, que eres el dueño del cielo y la tierra, que eres el dueño de todo lo que ha creado, que eres el dueño del mundo, hermano. Todo lo que existe es de Él. Hay que comprender que Él es soberano. Él es soberano sobre todas las cosas. Bendecido sea Dios. Su completa potestad y derecho de hacer su voluntad para cumplir sus propósitos divinos, ¿verdad? Él tiene todo el poder y Él hace como Él quiere, porque Él es Dios. Bendecido sea el Señor. Y nosotros solamente tenemos que aceptar lo que Él dice, vivir como Él dice que debemos de vivir, andar como Él dice que debemos de caminar, hablar como Él dice que debemos de hablar, obedecerle, someternos a Él, y veremos su gracia sobre nosotros, porque Él está para ayudarnos, hermanos, no está para castigarnos. Pero si usted y yo le desobedecemos y hacemos lo que nos da la gana todo el tiempo y lo que nos place, pues va a acontecer que un día vamos a encontrar que nos equivocamos. Bendecido sea Dios. Pablo se entristeció por la forma. Si usted lee el capítulo 9, del 1 al 5, usted va a ver la tristeza que el apóstol Pablo muestra ahí en esa porción del capítulo 9 de Romanos, ¿verdad? Y del 1 al 5. Dice, se entristeció por la forma que su pueblo respondió a la venida del Mesías y la salvación que él proporcionaba, ¿verdad? Él se entristeció ver que él vino el Mesías y que su pueblo no lo aceptó, ¿verdad? Pero hay otra ventaja, ¿verdad? Por ellos no haberlo aceptado, nosotros fuimos alcanzados por la misericordia y por el amor de Dios. Él hubiera querido cambiar su situación, dice la Escritura, hubiera querido hacerse diferente a ellos y que él pudiera haber ganado a alguien para el Señor, ¿verdad? Si hubiera podido él hubiera dicho, yo hubiera querido ser como ellos, con el propósito de que la palabra de Dios entrara a ellos y ellos comprendieran lo que Dios vino a hacer, lo que Jesús vino a hacer. Pero no fue así. Si hubiera sido posible salvar a alguien. Pablo llegó a una crisis, hermano. Esto fue una crisis, como él no podía comprender. Él no podía comprender cómo el pueblo, viendo que había venido el Mesías, no lo recibieron, ¿verdad? Él dice que a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿verdad? Pero su pueblo se creía que porque ellos tenían la ley, porque por Abraham, por Moisés, por todas estas cosas, ellos eran especiales y que ellos pues no creían de la manera que vino Jesús, humilde y sencilla y simple. Ellos no creían que este era el Mesías y por esta razón lo rechazaron.
Y esto le costó a ellos bastante. Bendecido sea Dios. Estaban perdidos. Estaban perdidos en sus delitos y de pecado, pues nuestro Señor, como decía la semana pasada de la escuela dominical, si Él no hubiera resucitado, que es el fundamento de nuestra doctrina, de nuestra esperanza, hermano, estuviéramos todavía en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios que Cristo resucitó, y gracias a Dios porque Él murió en la cruz por usted y por mí, y hoy nosotros podemos ser salvos. Bendecido sea el Señor. Bendecido sea Dios. A su pueblo, dice, se ha olvidado, dice, porque conocían, porque, mira, él se entristeció, le dio una crisis, ¿verdad? Porque conocía las promesas que Dios había hecho a su pueblo. ¿Se había olvidado Dios de esas promesas? La Escritura responde, no, en ninguna manera, no se ha olvidado de sus promesas. Él sigue consciente de sus promesas. Solo en la soberanía, en la sabiduría soberana de Dios, comprendemos las promesas de Dios, incluyendo a Israel y a nosotros los gentiles. Así es que ellos no lo podían entender. Nosotros quizás tampoco entendemos por qué ellos no pudieron aceptar al Señor, pero en la soberanía de Dios, Dios ha permitido que tanto el uno como el otro caminemos y estemos camino a la gloria eterna. Bendecido sea el Señor. Dice aquí, Dios incluyendo a Israel y a nosotros los gentiles. ¿Cómo se manifiesta la elección? Dios eligió primeramente a Isaac, como usted vio aquí que nos habla de Isaac. Eligió primeramente a Isaac, ¿verdad? El hijo de la promesa. Después del hijo de la promesa vemos que él tiene dos hijos, Esaú y Jacob. De Esaú y Jacob escogió a Jacob. Y nos dice aquí que aborrecía a Esaú, pero amé a Jacob. Como yo le dije, no es que lo haya odiado, que no lo haya despreciado, sino que él que conoce el fin desde el principio, sabía lo que iba a pasar con la descendencia de Esaú, ¿verdad? Nosotros lo vemos como él vendió su primogenitura. Vemos después que aunque quiso volver de nuevo a adquirir su primogenitura, no se le fue dada, ¿verdad? Porque la menospreció. Y bueno, la Escritura no nos habla también de la descendencia de él, así es que por esa razón, él que conoce el futuro desde el principio, ¿verdad? Pues sabía lo que estaba haciendo. Así es que él escogió a Jacob. Y después de esto, hermano, otra manera en que él se manifiesta la elección es cuando él manifestó las grandes maravillas y los grandes milagros que hizo en el pueblo de Israel a través de Faraón. En Faraón fue otra elección. Él dice aquí, Dios eligió también a Faraón, quien levantó para revelar su poder y soberanía. Romanos 9, del 14 al 18. Usted puede seguir viendo esa escritura. Él levantó a Faraón. No piense que... Y vemos que la escritura nos habla de que Faraón en las primeras 7 plagas endureció el corazón él. Pero después vemos que en las últimas 3 plagas el Señor le endurece el corazón a Faraón. O sea, que tenemos que ver esto también. Bendecido sea Dios. Dios está en control de todas las cosas. Nosotros no tenemos por qué temer, ni por qué afligirnos. Dios está en control de todas las cosas. Romanos 9:14 nos hace una pregunta aquí que estaba en la porción de la escritura que leí. Que pues diremos que hay injusticia en Dios. Y el apóstol responde, en ninguna manera. El que conoce el corazón del hombre, la mente del hombre, lo que el hombre va a hacer, de ninguna manera hay injusticia en él. Él no es injusto. Pero como él conoce las cosas de antemano, a usted, el tiempo del Señor todo el tiempo es de día, hermano, presente. No es como el de nosotros, que se mide por horas, ¿verdad? Por mes, por día, por hora, por día. Vamos a empezar por segundo, por minuto, por hora, por días, por semanas, por meses y por años. No, el tiempo del Señor siempre es presente. Usted y yo se nos hará difícil entender esto, pero así es, ¿verdad? Nuestro Dios es Dios. No necesita ayuda, por eso es que cada vez que tratamos de ayudarlo, metemos la de caminar. Porque Dios no necesita ayuda. Él puede hacer sus cosas sin la ayuda suya. Así que lo único que tenemos que someternos a Él y confiar en Él. Aquí dice, ¿qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios?
En ninguna manera, responde el apóstol Pablo. Pablo contesta con una pregunta que ¿quién eres tú para que altergues con Dios? Usted, si sigue viéndolo en la escritura, usted va a ver eso con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Le diremos a Dios: ¿por qué somos así como somos? ¿Por qué no me diste una mente con más capacidad? ¿O por qué no me diste la habilidad de poder hacer más dinero y tener un lugar mejor que este? ¿Verdad? Podemos hacerle tantas preguntas al Señor, hermano, pero en ninguna manera Dios ha sido injusto. Él conoce las cosas bien. Él sabe lo que Él hace y Él sabe por qué ha permitido las cosas. Si nosotros no lo entendemos, pues no lo entendemos. Pero Él no se ha equivocado y no es injusto. Él sigue siendo el Dios eterno y poderoso y soberano que gobierna el cielo y la tierra, y que donde puso el sol, ahí está, y donde puso las estrellas, ahí están, donde están los planetas, ahí están, no se mueven hasta que Él no le dé una palabra y se muevan. De lo contrario, permanecen ahí. Lo único que nunca estamos sometidos a lo que Él nos manda somos nosotros los hombres, que queremos hacer lo que siempre nos place y lo que nos da gana. Bendecido sea Dios. Bendecido. De ninguna manera Dios ha sido injusto, dice. Pablo contesta con una pregunta: ¿quién eres tú para que altergues con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Pablo responde al contexto en los versos 24 y 25, que la soberanía de Dios es inclusiva. Por eso es que estamos ahí, porque Dios nos incluyó con su pueblo. Bendecido sea Dios. Él ha elegido a incluir a aquellos que antes no eran su pueblo y llamarles pueblo mío e hijos del Dios viviente. Oseas 2:23 y 1:10. Pablo reconoció el rechazo de Israel, hermano. Qué tristeza. Él era uno de ellos. Y él se da cuenta del rechazo cuando él viene al conocimiento de Dios y empieza a estudiar la palabra y a ver que realmente el Mesías era Jesús, el que habían matado, y que él estaba persiguiendo ese camino que él había venido a enseñarnos a nosotros. Y cuando él se da cuenta de todas estas cosas, entonces él recapacita, ahora ve también el error de sus hermanos, de que no aceptaron al Señor. Hermano, esto creó una crisis en el apóstol Pablo. Believe it or not. ¿Ok? Israel dice, Pablo reconoció el rechazo de Israel en su día, cuando el Señor vino y se presentó. Dos cosas explican este rechazo. La primera: Israel no aceptó ni se sometió a la manera de Dios de asegurar su justicia. ¿verdad? No se sometió a Dios, ¿ok? A la palabra de su justicia por medio del Mesías. Y la segunda: el rechazo de Israel es temporal, porque nosotros vemos en el libro de Romanos que nos dice luego que todo Israel un día va a ser salvo. Su rechazo ahora mismo es temporal, pero deja saber también que es para un remanente, que no va a ser todo Israel, hermano. Esto es sorprendente. Hay que leerlo de nuevo y volverlo a buscar. Él dice que aunque sean como las estrellas los hijos de él, dice que es solamente un remanente. Así que tenemos que ponerle atención a esa porción de la Escritura. Romanos 11:25. Su favor vendrá nuevamente un remanente de Israel después de la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Dice: el rechazo de Israel era temporal, parcial, dando oportunidad para que los gentiles sean salvos. También despierta en Israel el favor de Dios, en Romanos 11:25, que le acabo de decir. Y su favor vendrá nuevamente a un remanente de Israel después de la plenitud de los gentiles. Bendecido sea Dios. Y aquí vamos a estar viendo, ahí entramos con la porción que tiene que ver con Romanos. Yo les pido, hermanos, a ustedes que lo lean en la clase, la lean en la casa, el capítulo 9 completo hasta el 11, y entiendan un poco de lo que se refiere a la doctrina, y que veamos ver lo que estamos estudiando hoy nada más tiene que ver con la elección. Pero usted lea lo que ve y vea y entienda lo que esa escritura nos habla.
Vamos a estar viendo ahora la segunda parte que tiene que ver con el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. El anticristo. En segunda Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 8, creo que es que cubre. Pero vamos a estar viendo quién o qué detiene al anticristo, ¿verdad? Y para nosotros haber entendido esto, teníamos que haber estado entendiendo, hablar un montón de cosas acerca del anticristo, pero solamente vamos a estar viendo este personaje. ¿Y por qué es que está hablando aquí Pedro a Tesalonicenses capítulo 2? Porque en capítulo 1 la gente, lo que él estudió en la primera carta de los Tesalonicenses, hubieron falsos maestros que empezaron a enseñar y hablar de que el día del Señor ya se había manifestado. Entonces el apóstol Pablo se ve en la obligación de tener que ir a darle escribirle una nueva carta y explicarle las cosas que ya él le había dicho antes y advertirle que primero que era necesario que pasaran ciertas cosas para que el hombre de pecado se manifestara. Así es que vamos a estar viendo esto aquí. Aquí vamos a estar viendo. El Nuevo Testamento tiene mucho que decir sobre los falsos maestros y profetas. Pedro nos advierte que en los últimos tiempos, ¿verdad? O los últimos días, habrá quienes se burlarán de la palabra de Dios y su promesa de regreso de Cristo, ¿verdad? Esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Va a haber, en estos días últimos, hermano, va a haber muchos falsos maestros, falsos profetas, y usted y yo tenemos que tener las orejas bien, oído bien afilado para poder escuchar bien la palabra de Dios y que no caigamos en el engaño. La porción de la escritura de esta se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:3. Vamos a ver qué dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Verdad? Sí. Sabemos que hemos enseñado esto y cuántas veces lo hemos enseñado y siempre ha habido oposición de los que oyen porque dicen no, eso no es así. Pero la escritura lo dice, que antes de que el Señor se manifieste, el hombre de perdición o el hombre de pecado se manifestará, o sea, el anticristo. Así es que lo dice ahí en blanco y negro, no lo digo yo, lo dice la escritura, ¿ok? Dice el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ahora mismo nosotros estamos pasando por una crisis mundial, donde ¿cómo se dice? El sistema del anticristo se está poniendo más activo. Usted dice, hermana, ustedes están diciendo eso desde que llegaron ahí hace 34 años. Y vamos a seguir diciéndolo porque, hermano, mientras más se acerque la venida del Señor, más cosas vamos a estar viendo. Amen. Que se van, ¿cómo se dice? Se van acumulando una con la otra para cumplir lo que realmente viene al tiempo final. Así es que es la escritura, no podemos negarla, no podemos decir que no es así. Si queremos creer lo que la palabra del Señor dice, pues tenemos que creer lo que la Biblia dice, ¿verdad? Así es que sabemos que esta es nuestra conducta, ¿cómo se llama? El libro de conducta de nosotros, la palabra del Señor, y la palabra nos enseña y nos dice así. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel, mire cómo le llama, inicuo. No es nada de bueno, hermano. Inicuo. ¿Por qué estamos viendo tanta maldad hoy en el gobierno? ¿Por qué estamos viendo tanta corrupción, hermanos? ¿Por qué usted cree que estamos viendo tanta cosa? ¿Ah? Por la misma razón, porque estamos a punto de ver a ese líder que se va a levantar. No sabemos si ya está en pie y está, como se dice, vivito y coleando, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero sabemos que está a punto de que eso acontezca. Siga poniendo atención a todas las cosas que van pasando. Ahora mismo en la vacuna
Si no tienes la vacuna, no tienes la ¿cómo se llama? La inscripción de que fuiste vacunado, probablemente vas a tener problemas con la... Hermano, ¿qué nos habla eso? ¿Qué nos dice eso? ¿A dónde está la mente de nosotros y el corazón de nosotros y la palabra de Dios que el Señor nos ha dado? ¿Verdad? Vemos que el estado de Texas rechazó el pasaporte ese. Y probablemente cuando los demás se den cuenta de lo que está aconteciendo y lo que está pasando, muchos otros se van a unir al estado de Texas. No sé si usted se está dando cuenta que es Texas el que está siendo el que va emprendiendo todo. Va al frente. Florida too. Y Florida, Texas y Florida, hermano. Uno a un lado y otro en el otro. Y nosotros en la iglesia estamos haciendo todo lo que nos dicen. Vamos ahí como las ovejitas van al matadero y no dicen ni pío, ¿verdad? Porque eso es lo que nos dicen, eso es lo que tenemos que hacer. Pero lo que nos dice la palabra no queremos hacerlo, ¿verdad? Lo que la palabra nos dice, ora, ayuna, busca a Dios, empieza a hablar de las almas, de eso no lo queremos hacer, pero todo lo que nos dice el gobierno, todo lo que, porque ahora tenemos que pensar si no puedo caminar. Hermano, el Señor no nos ha prometido un camino de rosas, ¿verdad? Él nos ha prometido una vida eterna, pero aquí va a haber que sufrir y va a haber que luchar. Y nosotros pues queremos irnos para el cielo muy contentos y muy felices, ¿verdad? Aquí dice un pueblo santificado, una elección asegurada. Ya dice, Pedro se dirige a los elegidos de Dios cuando escribió esta carta. Incluía a los judíos y a los gentiles. Pedro era el apóstol de la circuncisión y le escribió a los judíos de la diáspora que vivían fuera de la tierra de Israel. Perdón. La inclusión de los gentiles no fue algo del último minuto, no fue algo que a la última hora los gentiles entraron en la no, hermano. Desde la promesa que Dios le dio a Abraham, donde que dijo que todas las naciones serían benditas en él, ahí estábamos incluidos desde entonces. Y cuando vino a llegarse a ser un hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por usted y por mí. Así que esto no fue algo ahí que llegó sin pensarlo. La elección de los gentiles se realizó por un precio. ¿Y qué clase de precio, hermano? La muerte del Hijo del Dios Altísimo. En esta porción podemos ver la Trinidad. En la porción de Primera de Pedro, ahí pudimos ver a la Trinidad. Me gustaría verlo. Yo sé que el tiempo me atraiciona a mí todo el tiempo, pero vamos a verlo. Dice Primera, si alguien la tiene, pues la lee. Si no, yo la busco. Primera de Pedro, capítulo 1. Hermano, aquí vemos a la Trinidad completa y escuche cómo dice. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. Ahí tenemos al Padre. En santificación del Espíritu, el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí tenemos a nuestro Señor. Gracia y paz sean multiplicadas a nosotros. Eso nos está enseñando ahí que estaba la Trinidad. El Padre está mencionando ahí a la Trinidad. Cada cual hizo su trabajo. El Padre envió al Hijo. El Hijo derramó la sangre. Y el Espíritu Santo nos consagra, nos conforta, nos ayuda, nos enseña. Bendecido sea Dios. El propósito es para llevarnos a la comunión con Dios y a la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Debemos de reflexionar que esta lección, hermanos, escuche porque ahorita vamos por un tema difícil. De esta lección debemos reflexionar que esta lección nueva y viva no nos garantiza la vida eterna. O sea, que usted y yo creemos al Señor y no es solamente creer, ¿verdad? Hay que mantenernos en una disciplina y en una obediencia, siguiendo al Señor y haciendo lo que el Señor dice para que nosotros podamos terminar en una victoria. Bendecido sea Dios. Usted y yo tenemos que permanecer en una disciplina y obediencia a la palabra de Dios.
Observemos la fuerte exhortación al crecer en la fe. En el capítulo 2 de Pedro, capítulo 2, nos habla eso, el verso 10 y 11 nos enseña, hermano. A mí me hubiera gustado haber leído toda la porción, pero verdad que no tengo el tiempo, no me ayuda. En la 2 de Pedro, el verso 10 y 11 nos dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad tener vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Así es que por medio de la elección, todo llega por medio de la elección que nuestro Señor Jesucristo nos eligió, y porque usted y yo escuchamos su voz y le seguimos y estamos para seguir su camino. Bendecido sea Dios. Aquí vamos a estar viendo ahora la porción de la segunda. ¿Quién o qué detiene el anticristo? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 8, ¿verdad? Ahí yo tengo aquí, ya yo le leí esta porción, ¿ustedes o no? Sí, le leí esa porción y sí, hasta ahí. Ajá. Dice, el regreso de Cristo precedido por el hombre de pecado. En Primera de Tesalonicenses, o en el Nuevo Testamento, dice aquí, nos advierte de los falsos maestros y profetas, y nos advierte que en los últimos días se burlarán de la palabra de Dios y su promesa de regreso de Cristo. Segunda de Pedro, del 1 al 3, usted puede ver esto. Habrán burladores que dirán, desde que los padres vivieron, se nos está diciendo que Cristo viene y todavía Cristo no ha venido. Una forma de burlarse. Pablo nos presenta una figura del tiempo del fin que afectará y amenazará la fe de la iglesia. Para comprender esto mejor, vamos a recordar que sus enseñanzas sobre la venida del Señor habían sido distorsionadas por falsos maestros, quienes hicieron cartas a nombre de Pablo de que el día del Señor había llegado. Esto causó confusión y temor sobre los creyentes de Tesalónica. Y si también hoy hubiera alguien predicándolo, también nos traería a nosotros confusión. Pablo dijo que no ha de venir hasta que no se me presente el hijo de perdición, el hombre de pecado. A los cuales él tiene que escribirle una segunda carta para confortarlos, recordándole que habían enseñado lo que él había enseñado, que el día del Señor no había llegado y que los que enseñaban lo contrario eran engañosos. Que cuando el día del Señor se manifieste, hermano, surgirán ciertos eventos, uno de los cuales es la venida del Hijo del Hombre. Así que a usted y yo, si cualquier persona nos viene a decir esto, también nosotros podemos entender esto, porque una de las cosas que va a manifestar la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser que el Hijo del Hombre va a ser levantado, va a estar en pie, va a estar ¿cómo se dice?, gobernando. Así es que usted y yo podemos estar seguros de que eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Dice, este está destinado a juicio y el Señor lo matará en su venida. Será culpable de una escandalosa idolatría y hará su voluntad y se ensoberbecerá, hermanos, contra todo lo que se llama Dios, de tal manera que nos dice el capítulo 11, versos 36 y 37 del libro de Daniel, que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y haciéndole que también le den adoración. Hermano, esto es terrible. Se ensoberbecerá, dice según la visión de Daniel. Se exaltará como supremo objeto de adoración y se sentará en el templo de Dios como Dios. El hombre de pecado será detenido, hermano. ¿Qué es lo que lo detiene? Dice la pregunta ahí. ¿Qué es lo que lo detiene? Hay muchas opiniones. Unas personas dicen
El que lo detiene es la iglesia. Otros dicen lo que lo detiene es el Espíritu Santo. Otros dicen es algunas leyes aquí en la tierra que no le permiten que todavía se manifieste. Sea lo que lo detiene, hermano, a nosotros lo que nos debe interesar es que usted y yo estemos preparados para la venida del Señor y que cuando Él venga, ¿verdad? Cuando Él se manifieste, el Señor venga y nos llame, nosotros podamos huir. No es estar averiguando quién es la persona o quién es. Por su... salió el anticristo ahora. ¿Ah? Mijael anunciaron que está el anticristo. Ya, de verdad. Y no hay esta semana. Sí, imagínense, hermano, que todo lo que se está hablando, todo lo que se dice y todo lo que se espera. Pero reconocemos que esto no va a acontecer hasta que este hombre se manifieste. Así que cuando usted ve todo lo que está pasando, abra sus ojos, abra sus sentidos y abra su corazón y déle oportunidad a Dios, hermano, porque todos los días que el Señor nos da, Él nos da una oportunidad para que usted y yo recapacitemos y busquemos al Señor. Bendecido Dios. Dice, el hombre de pecado será detenido. Pablo les recuerda que estas cosas habían sido enseñadas, allá yo se lo leí, que lo habían visto, que no lo habían visto todavía, es una señal de que no está todavía en pie. ¿Quién es el que lo detiene? Algunas opiniones, le dije, la iglesia, el Espíritu Santo, algunas personas piensan en algunas leyes en la tierra. A nosotros no nos debe concernir quién es Él, sino debemos de estar preparados esperando la venida de lo verdadero, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el poder, que el anticristo, hermano, que Él manifiesta, todo lo que Él va a hacer, hermano, va a ser por poder de Satanás. Todo lo que Él, los grandes prodigios y milagros y las grandes cosas que Él va a hacer, hermano, va a ser por poder satánico, porque Él va a ser una trinidad, así como Dios es una trinidad, ¿verdad? El anticristo, el falso profeta y el diablo, ¿verdad? Así es que es una trinidad ahí y nosotros sabemos que Él lo que ha querido siempre es imitar a Dios. Y todo lo que hace es engaño y es para mal. Usted y yo tenemos que aprender que no es que conozcamos quién es el anticristo. Y si ya está reinando. Si está reinando, póngase alerta, hermano, porque entonces el Señor está para venir. Bendecido sea Dios, porque dice que Jesucristo no va a venir hasta que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se manifieste. Bendecido sea Dios. Vamos a estar viendo la última parte. Se pueden salvar, y aquí es donde es dura esta escritura, hermanos. Hebreos capítulo 6 y verso 4. Dice así, porque es imposible, y escuche, yo estoy leyendo la palabra y no la opinión mía. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndole en vituperio. Y lo que dice ahí no lo escribí yo, ¿verdad? No sabemos ni quién realmente fue el que escribió esta epístola, pero creemos que haya sido el apóstol Pablo, la epístola del libro de los Hebreos, ¿verdad? Y vemos que aquí nos da una lección que usted y yo debemos de temblar delante de la presencia del Señor. Porque realmente nos habla, porque muchas personas que tienen un juego, creen que pueden entrar a la iglesia hoy y ser miembros hoy y salir y estar 2 o 3 años afuera y vivir como quiera y andar como quiera y hacer lo que nos place y volver de nuevo a la iglesia y todavía seguimos siendo salvos. Hermanos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se torne de su mal camino. No quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Pero Él tiene sus reglas, Él tiene su ordenanza, Él tiene la forma de conducta. Él nos dice que si una vez venimos a Él, debemos de permanecer en Él. Cuando tenemos el juego de estar entrando y saliendo, entrar y saliendo, va a llegar el momento que la escritura que nos acabamos de leer aquí se va a hacer real. No va a haber sacrificio más por el pecado.
porque cada vez que usted y yo actuamos de esta manera, hermano, actuamos de una manera que no consideramos lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el precio del pecado de nosotros. Así es que usted cójalo como usted quiera, entiéndolo como usted puede entenderlo, pero pídale al Señor que le enseñe, porque realmente yo no escribí la escritura. Bendecido sea Dios. Dice, los desertores, hermanos, son personas que se apartan. Eso es lo que quiere decir la palabra desertor, los que se apartan. Los desertores descritos y denunciados. ¿Pueden los verdaderos creyentes abandonar su fe y perder su salvación? Los verdaderos creyentes no la pueden perder. Pero, escuchen, si hay creyentes que se piensan que son creyentes porque vienen y entran y salen y entran y salen, tenga cuidado, porque con Dios no se juega, con Dios no se puede jugar. Bendecido sea Dios, ¿verdad? Dice, abandonar su fe y perder su salvación, no, pero tenga cuidado, se está entrando y saliendo y creyendo que usted está bien haciendo, porque con Dios no se juega. Dice, en el libro de Hebreos contiene lo que quizás es el pasaje más desafiante sobre este tema. Las diferentes respuestas a estas preguntas representan diferentes posiciones teológicas y tradiciones doctrinales. Debemos examinar cuidadosamente estos pasajes sin poner un sistema de doctrina, porque enseguida ahí es donde entran los problemas, cuando la gente empieza a seguir tal doctrina, tal denominación dice esto, tal denominación dice esto otro, y ahí entra el juego de ideas, ideologías teológicas que pueden confundir a la gente y pueden decirle está bien, haz todo lo que quieras, regresa. No está bien. Si no estás haciendo las cosas bien, no estás bien, hermano. Bendecido sea Jesús. Dice aquí, el libro de Hebreos, el escritor, déjame leer la parte, debemos examinar cuidadosamente estos pasajes sin poner un sistema de doctrina para la interpretación de los detalles. En el libro de Hebreos, el escritor deja ver cuál es su intención. Nos exhorta a emprender un programa de madurez cristiana que nos mueva a ir más allá. O sea, aquí usted lee el libro de Hebreos capítulo 6, usted se va a dar cuenta lo que la palabra del Señor les habla. Yo, Padre amado, ya el tiempo se me fue, no me había dado cuenta. Bendecido Dios, pero vamos a terminar, hermano, bendecido sea Dios. No puedo leerlo, usted léalo. Bendecido sea Dios. Dice aquí, el libro de Hebreos, el escritor deja ver cuál es su intención. Nos exhorta a emprender un programa de madurez cristiana que nos mueva a ir más allá de las enseñanzas, del rudimiento de la doctrina, que incluye, primeramente, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de mano, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Hebreos 6, del 1 al 3. Su intención es cubrir esto, como vemos en el resto de su epístola, pero antes de hacerlo, emitió una advertencia que protegería el fruto y las bendiciones de su salvación. Versos 9 y 10. Aquí en los versos del 4 al 6 estaremos viendo lo que se entiende como la apostasía. Ahí es donde usted puede ver lo que define una apostasía. El abandono de la fe por parte de un cristiano. Los que se oponen a esta interpretación están convencidos de que un verdadero creyente nunca podría perder su salvación. Un verdadero creyente, pero no uno que viene a la iglesia, ¿verdad? Y simplemente lo que quiere es estar, ¿cómo se dice? Jugando la religión. Usted y yo tenemos que identificarnos en que somos creyentes de verdad. Ven como creyentes, los que no lo ven así, lo ven como creyentes profesos o creyentes que vienen, entran y salen. Y eso es lo que le está hablando. Observemos que estas personas han sido espiritualmente iluminadas y gustaron del don celestial
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estas palabras que él usa, gustar, iluminar y participar, son experiencias que definen a un verdadero cristiano. En otras palabras, que la apostasía se refiere a personas que han conocido a Dios, que han gustado, que han presenciado, que han sido llenados del Espíritu Santo y que se han apartado. ¿Ok? Si lo que hemos estudiado describe la apostasía, entonces lo que apostatan, de acuerdo con el apóstol Pablo, han desechado y naufragado en la fe. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir ahí. No es un fallo o una indiscreción pecaminosa, más bien es una elección que consiste en rechazar el fundamento de la fe y la salvación, esto es, a Cristo Jesús en la cruz, y de nuevo crucificarlo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiendo al vituperio. Cada vez que una persona se aparta del Señor, hermano, vemos que solamente lo que hay es escándalos, lo que hay es problema. Toda la gente se entera de lo que hace y de lo que deja de hacer, ¿verdad? Y entonces lo que hay es escándalo. Y por eso es que eso es lo que nos advierte el libro de Hebreos, que tengamos cuenta, porque entonces ya no queda sacrificio por el pecado, hermanos. Nosotros no podemos dejar que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario sea, ¿verdad? sea despreciada de esta manera. Así que tenemos que observar y mirar esto. Ok, entonces escuchen lo que el apóstol dice. Hebreos 6:6 dice, al rechazar la obra de Cristo en la cruz y abandonar la fe y alejarse del único medio de salvación, es aquí que el autor dice que es imposible, y lo leí en la escritura, renovarlos nuevamente al arrepentimiento. Lo dice la escritura y no lo digo yo, lo leí, ¿verdad? Ahí en la escritura, los que recayeron otra vez, y dice, y recayeron, sean otra vez renovados. Es imposible, el verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo y recayeron, sean otra vez renovados. Es imposible, dice esta escritura. Así es que conforme a esto tenemos que tener cuidado. La apostasía es una decisión de rechazar lo que Pablo llama la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en Efesios capítulo 1, 13 y 14. La prevención contra la deserción. Romanos 10, de 9 al 11 dice, el peligro de la apostasía es real. El autor de los Hebreos confiaba que sus lectores originales estaban firmes en el camino de la salvación. Él había visto el amor de ellos hacia Dios y hacia los hermanos de la fe. Los exhorta que sean diligentes en continuar cultivando su fe para que sus enseñanzas se realicen, las enseñanzas de fe, y para que lo que él ha enseñado se realice en ellos. ¿Cómo podemos estar seguros de que tenemos salvación? Juan 5:13 nos dice, estas cosas he escrito a vosotros, hermanos, para que creéis que en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna. La salvación y la vida eterna no son objetos que se pueden guardar ni extraviar, ¿verdad? La salvación es una relación viva con una persona, y esta persona es nuestro Señor Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene a Dios. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿verdad? Romanos 10, 9 al 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y si tienes a Cristo y lo estimas que está en ti, ¿verdad? Debes de cuidarte de que no eches a perder lo que él ha hecho en el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Y si te preguntas cómo pude ser salvo, pues esa misma pregunta. ¿Cómo soy salvo? Dice aquí,
Esto es por gracia, somos salvos por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos ha dado la salvación. Así que el Señor les bendiga, hermano. Como le dije, era una lección larga y además de ser larga, difícil de entender. Can I Y say ten- something? ¿Ah? When you're talking about, basically, that's talking about people that say once saved is always saved, right? 'Cause that's Ajá, what you believe. personas que piensan There's así. another thing too, because hablando de la iglesia, que a veces la gente dice que no se puede, pero la cosa es que en Apocalipsis dice, Jesús viene y habla a la iglesia y le dice a cada uno, if you don't get your stuff together, si no se arrepiente y deja de estar haciendo esas cosas, the light candlestick Yes. is out, se va a ir la luz, and that means, that's what he's saying. means He's saying salvation. he's going to cut you off. Ajá. So, I don't understand, yo no entiendo por qué la gente dice Yeah. que once saved, always saved. It's No, not true. nosotros tenemos que permanecer en el Señor, en el abrigo del Señor, Amén. y decirle al Señor que nos ayude y que nos guíe y que nos enseñe. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. El Señor le bendiga. Alabado sea el Señor. Mi esposo está ahí. Ok, temblando porque se Dios les pasó. bendiga, hermano. Muchas gracias, nuestra hermana Francis. Y vamos a concluir ¿cómo que se llama esta sesión en oración? Le invito a que inclinemos nuestro rostro y le demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra. Ah, Jesús. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, cerramos nuestra escuela dominical ahora y dentro de poco nos vemos de nuevo. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen.